Y listo. Bienvenidos nuevamente a YG Talks. Para los que son nuevos y nos están viendo por primera vez, YG Talks o esta modalidad de Coffee Break es traída a ustedes por YG Consultores y lo que buscamos es compartir con ustedes información sobre el sector financiero, principalmente la parte de tecnología. Y el día de hoy vamos a tratar un tema sumamente interesante y tenemos aquí con nosotros dos expertos en la materia. No podría estar más honrado de tenerlos este día con nosotros. Eloísa Cadenas. Eloísa Cadenas es especialista en criptoactivos desde el 2014, fundadora y directora general de Crypto Fintech, una firma consultora en criptoactivos y empresa fintech, candidata a doctora de ingeniería en la UNAM sobre valuación de criptomonedas en empresas, profesora de la Bolsa Mexicana de Valores, coordinadora del Comité de Criptomonedas de la Academia Mexicana de Derecho Informático y miembro de la Comisión FinTech del Colegio de Contadores Públicos de México, ganadora del premio Blockchain Land que otorga Talent Land por la investigación que realizó sobre criptomonedas. Eloísa, un placer que estés este día con nosotros. Y en la parte de abajo nos acompaña Gustavo Salaís, especialista fintech, ingeniero en telemática, cuenta con una maestría en administración de empresas por Carnegie Mellon y un diplomado en banca de crédito y gestión de riesgos. Gustavo, un verdadero honor que estés también el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación y un gusto compartir espacio con Elo. Pues es un gusto estar acá y hablar de este tema que creo que siempre es importante tenerlo en consideración, sobre todo que es algo relativamente nuevo, por lo menos en nuestro país. Y existe mucho desconocimiento sobre el tema, y principalmente en México hay muchísimo desconocimiento sobre el tema. La primera pregunta que me gustaría que empezaras, Eloísa, es ¿cuáles son los mitos más comunes respecto al tema de activos virtuales o criptomonedas? Yo creo que el principal es que te vas a hacer rico con criptomonedas. Eso creo que es uno de los principales mitos y bueno, tiene una razón, es decir, tiene una justificación. El hecho de que haya sido un fenómeno que de la nada comenzó a tener a destacar por el precio, por las transacciones, empezó a hacer ruido por temas de compra de bienes y servicios, de productos que no son permitidos o de cosas ilícitas en el mercado negro. Entonces, eso empezó a llamar la atención. Luego migró a una parte, digamos, pasó a este sector ya más pues más real, en donde empezó a adquirir cierto valor y con eso vimos un aumento en el precio de la principal criptomoneda que es Bitcoin, y eso derivó en una idea hacia las personas de hacer criptomonedas te iba a resultar o te ibas a poder hacer rico, porque muchos tuvieron esta suerte, ¿no? De entrar en una etapa muy temprana y luego la especulación y la expectativa comenzó a generar esta idea de hacerse millonario. Entonces, creo que ese es uno de los principales mitos, porque derivado de Bitcoin, muchas personas, muchas empresas quisieron crear su propia criptomoneda, con el objetivo de tener una mayor capitalización o poder adquirir un financiamiento. Y bueno, pues eso quedó permeado, ¿no? Actualmente todavía hay muchos proyectos, aunque ya no tantos, y es más difícil, pero hay muchos proyectos que sí buscan crear una criptomoneda con el objetivo de captar dinero más sencillo que de una forma tradicional, que sería a través de una institución financiera. Ok. Gustavo, en tu opinión, ¿cuáles son estos mitos? Híjole, hay varios, ¿no? Y como que seguimos escuchando muchos. Yo resaltaría dos. El primero, desde el nombre. Yo creo que todo el tema de criptoactivos, desde el nombre lleva la penitencia, porque esta primera parte de criptos suena así como muy oscurantista, como muy de secreto, ¿no? Así como que
como de alguna secta secreta, y en realidad no. El tema de criptoactivos viene, o esa raíz viene de que está basado, todo este sistema se apoya fuertemente en las funciones criptográficas, que ya llevan muchos años existiendo y las usamos en diversas aplicaciones en la industria. Y bueno, pero es una de las piedras de las funciones fundamentales de los criptoactivos, ¿no? Las funciones criptográficas, de ahí viene este nombre. Y yo creo que eso también como que le da pues un halo ahí como de secretismo, ¿no? Y luego la gente, el público en general, cuando le platican, oye, es que esto también se usa mucho para delitos, que probablemente sí, digo, tampoco podemos ser ingenuos, pero el mito, aquí el segundo mito no es que solamente se usen para cometer delitos. O sea, las criptomonedas tienen diversos casos de uso y obviamente lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, sí pueden usarse para eso, pero es como cualquier dinero en efectivo o cualquier otro movimiento de valores que se use en mercados internacionales. Así que uno es el nombre y el otro es que solamente se puedan usar para temas delictivos. Ok. En su experiencia, y aquí dejo esta pregunta abierta, ¿cuáles serían las principales ventajas o beneficios que tenemos al operar con activos virtuales? ¿Quién gusta empezar? Eloísa, por favor. Dentro de las principales ventajas, o sea, la criptomoneda al final lo podemos entender como como un mecanismo o una herramienta tecnológica adicional para poder hacer transferencia de valor. Entonces, al igual, bueno, tenemos otros canales y medios digitales, pero una de las ventajas con las criptomonedas es que la tecnología que está asociada con este tipo de activos lo que hace es que, creo yo, en mi opinión, te hace la transferencia de valor y te transfiere esa propiedad. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes ahorita, no sé, una canción o algún archivo, y ese archivo lo vas a cifrar o lo vas a hacer o lo vas a digitalizar utilizando la tecnología blockchain, lo que sucede es que tú puedes, y es otra de las características, eliminar el doble gasto. Es decir, si yo hago la transferencia, se la hago a Gus, pues eso ya quiere decir que yo voy a perder ese activo digital que tenga. Entonces, esa para mí es una de las principales ventajas, cómo hacer esa transferencia de valor sin que tú conserves ese activo, ¿no? Ese archivo, ese documento digital o lo que. Entonces, creo que es una ventaja porque incluso para temas de propiedad intelectual, pues resulta bastante benéfico para los creadores y para quienes están haciendo por ejemplo, para los artistas, para el cine, o sea, cómo puedes cifrar toda esta información de tal forma que seas únicamente tú quien tenga el derecho de transferirlo en el momento en el que tú quieras y que en ese momento pasas la propiedad a la otra persona, al otro individuo, y tú pierdes esa propiedad. Entonces, creo que es una de las cosas más valiosas. Además que si nosotros pensamos en un tema de transferencia de dinero, por así decirlo, lo puedes hacer de manera muchísimo más rápida. Nuevamente, insisto, la tecnología blockchain es lo que le da este sistema de cifrado, es lo que permite tener confianza en esa transferencia de valor. Y además, tú puedes hacer la revisión de esa transacción, ¿no? O sea, tienes lo que conocemos como el libro contable, en donde se registran todas y cada una de las transacciones y no las puedes modificar. Entonces, me parece que esas son las principales características, el que puedes reducir costos al momento o reducir comisiones, a diferencia de otros servicios, lo puedes hacer más rápido y a cualquier parte del mundo. Muy bien. Gustavo, ¿qué nos podrías decir acerca de esto? Ya me ganó él o todas las ventajas que traía en mente, pero no importa. A ver, ya las tenía anotadas y me las acaba de ganar. No, no es cierto, no es cierto. Mira, bueno, o sea, yo creo que, a ver, Bitcoin, cuando se escribió este artículo, este paper por Satoshi Nakamoto, lo que él quería hacer
No quería ser más que un sistema de pagos entre personas que no dependiera de un intermediario, en específico de alguna autoridad financiera. Y el sistema todo este sistema de las criptomonedas está diseñado a partir de este principio de que no haya intermediarios y también que sea lo más transparente posible, porque como todo el mundo está participando, también tienen que ver qué es lo que está pasando ahí. Entonces, lamentablemente Bitcoin después, bueno, se desvirtuó un poco en el tema de que mucha gente entró a especular y esta alta volatilidad hoy en día no le permite ser usado para pagos, digamos, tan inmediatos sobre todo, ¿no? O sea, como que si tratas de pagar un café, si yo quiero pagarle un café a Elo, a lo mejor me acabe saliendo más caro pagarlo en Bitcoins por la volatilidad que está teniendo todos los días. Pero sí empezamos a ver muchos casos de uso específicos, por ejemplo, tema de remesas. Cada vez vemos más gente que está tratando de hacer transferencia de recursos de un país a otro, digamos, para gente, papás que le quieren mandar dinero a sus hijos que están estudiando en el extranjero, gente que quiere enviar recursos a países que están en una grave crisis económica, como es el caso de Venezuela, el caso de Argentina. ¿Y por qué se volvió tan popular? Porque es mucho más barato que las opciones actuales de hoy en día, ¿no? O sea, en lugar de pasar por estos canales tradicionales de pago de remesas, donde va a pasar por un banco receptor, por el transmisor de dinero y por un banco bueno, el que recibe, y con lo que implica de comisiones y tiempos, en Bitcoin es prácticamente te toma 10 minutos hacer una transferencia. Entonces esa es la ventaja principal. Otro punto importante donde yo creo que va a resaltarse o va a tener mucha importancia todo el tema de criptomonedas es en el tema de la transparencia. Todo el mundo puede ver qué está pasando ahí y todo el mundo puede auditar los flujos de estos activos, cómo se van dando. Eso va a ser importantísimo, no solamente para temas de dinero o como lo entendemos, sino, por ejemplo, temas de emisión de valores, ¿no? O sea, por ejemplo, que instituciones puedan emitir bonos y todo el mundo esté viendo ahí cómo se están comportando esos bonos, que todo el mundo de manera automática reciba su recepción de pagos, de intereses y principal, también para eso se puede usar, ¿no? Entonces es una ventaja que sea algo muy transparente para que todos los que estén participando en esa red puedan ver qué está pasando. Súper. Mi siguiente pregunta me gustaría que la atacáramos desde dos perspectivas, desde la perspectiva regulatoria y desde la perspectiva de uso, porque en México estamos muy atrasados conforme a otros países al uso de las criptomonedas y la regulación fintech que llegó en el 2018 vino a regular también esta parte. Entonces me gustaría ver desde el aspecto regulatorio cómo se ve México respecto al resto del mundo en el tema de operación con estos activos virtuales y también en el uso cotidiano. ¿Cómo ustedes ven esta integración en el mercado de estas criptomonedas? Bueno, yo creo que ahí la voz experta es la de Gus, porque le ha tocado vivir mucho ese proceso. Digo, seguido de él puedo dar mi perspectiva, pero me parece que ahí Gus es máster. Adelante, Gus, te escuchamos. Me avientas al ruedo, querida Elo. No, mira, bueno, a ver, ¿cuál es el tema de regulación? La ley FinTech que está promulgada desde 2018 en México fue innovadora en el sentido que es de las primeras leyes que reconoce como tal o le da una figura legal al tema de las criptomonedas en la figura de activos virtuales. Esto para bien o para mal es un avance importante porque al menos ya lo pone sobre la ley, ya lo pone en el tintero, ¿no? O sea, ya no es un concepto ahí mitad tecnológico, mitad económico, mitad de teoría de juegos que dicen, no, bueno, ¿cómo vamos a definir esto? Al menos ya lo empiezas a plasmar en la ley y eso ya le empieza a dar más certidumbre, ¿no? Y eso ya también obliga a todos los actores del sistema financiero mexicano a entender de qué van los activos virtuales. Ese es el beneficio de la ley. Lamentablemente, después las disposiciones han limitado bastante el uso de los activos virtuales para las entidades financieras, ¿no? Entonces, también ahí hemos tenido un retroceso considerable que no es un tema específico de México. O sea, si tú haces un estudio comparado de todas las regulaciones mundiales del mundo, varios de los países tienen como que este efecto de péndulo, ¿no? O sea, a lo mejor tienen una posición muy abierta, de decir, ok, bueno, pues yo sé que están ahí los criptoactivos,
los dejo que se sigan desarrollando y de repente, pum, cierran la llave, ¿no? Y como que regresa otra vez el péndulo y lo vuelven a abrir un poco y así han estado yendo y viniendo muchos países o muchas regulaciones. Y es un poco, el tema se debe a que es un concepto tan nuevo y hay tantos riesgos implícitos que las autoridades se están tomando su tiempo para analizarlo o tratando de ver qué tanto debería de abrirse o no estos temas. Bueno, igual eso nos podría dar, no, se nos acabaría la hora nada más en este punto debatiéndolo, pero ahí va, o sea, ahí va desarrollándose y el tema se sigue desarrollando y poco a poco el mismo público y los casos de uso que se les va dando van empujando a las autoridades a que tengan que ver de qué manera sí considerar estos temas, porque este tema, si algo ya coincidimos todos los que estamos en el medio, es que es un tema que ya llegó para quedarse, no es una moda tecnológica, no es un concepto que se vaya a desaparecer mañana, ¿no? Al contrario, o sea, esto cada día va a crecer más. Entonces, pues, la forma de supervisarlo y regularlo también tiene que ir de la mano con ese crecimiento de la adopción de las criptomonedas. Ok. Yo agregaría a lo que comenta Gus, que me parece específicamente en el caso de México, creo que nos adelantamos mucho, no precisamente en el tema de instituciones de tecnología financiera, o bueno, digamos, es la figura que viene en la ley, pero conocidas como fintech. Yo no pensaría que estuvo adelantado para tal vez crowdfunding o wallets digitales o fondos de pago electrónico, pero sí creo que fue muy prematuro para el tema de las criptomonedas. Si bien es cierto, han salido algunas circulares y bueno, ciertas disposiciones, pero considero que en el caso de México fue como, aquí hay una ley, y vamos a hacer una definición de activo virtual, que creo que incluso como tal la definición de activo virtual queda todavía muy abierta, lo cual puede dar pauta a que vengan en un futuro posibles controversias y que esto resulte, o sea, que realmente no resulte como se esperaría debido a lo prematuro que fue. Entonces, creo que en esa parte México se adelantó mucho al incluirlo como de último momento en esta ley, y también por la parte de quién se encarga de hacer o de autorizar la operación con activos virtuales. Creo que también ahí habría como que replantearlo, porque en teoría, o como se marca, es Banco de México quien se encarga de hacer quien se encarga de hacer esta autorización de activos virtuales o cuáles activos virtuales puede operar una fintech, pero creo yo, en mi opinión, que esto debió ser un poco por el lado de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entonces, me parece que tuvimos una ley o que hay una ley, pero todavía no tenemos casos de uso lo suficientemente grandes como para poder tener un mejor panorama y poderlo contrastar, ¿no? En otros países, como en Estados Unidos, la regulación ha sido paulatina. De hecho, en Estados Unidos es más, dime qué quieres hacer con esto y es la regulación que te va a aplicar, ¿no? O sea, si tú quieres utilizar un criptoactivo como un valor, como un security, bueno, entonces habrá que retomar esas leyes y habrá que contextualizarlo en ese tema, ¿no? Pero si tú quieres hacer una criptomoneda únicamente como un utility token, es decir, que sirva como una especie de recompensa y que no sirva como un instrumento de inversión o un mecanismo de inversión, entonces ahí pues no puedes aplicar una ley no podrías aplicar la ley del mercado de valores. Entonces creo que ese tipo de cosas, al no estar totalmente definidas, por lo menos aquí en México, da pie a que se genere confusión y que uno diga, bueno, quiero crear o quiero incorporar tecnología blockchain, e incluso hay personas que consideran que usar blockchain implica regularse, lo cual no es así. O sea,
es también, creo que lo agregaría a uno de los mitos, por lo menos mitos de blockchain en México, en donde hay, bueno, algunos clientes me preguntan, oye, Eloisa, voy a usar la tecnología blockchain. Eso implica que tengo que regularme como fintech, o sea, pero con un temor impresionante, ¿no? Entonces, yo creo que hablar de criptomonedas o activos virtuales, por lo menos aquí en México, a muchos empresarios y bien intencionados, con buenas ideas, los puede desmotivar bastante precisamente por este marco que de pronto es como, sí te dejamos, pero no te dejamos y hay confusión y entonces no hay un panorama lo suficientemente claro y sobre todo creo que no genera confianza ni en las empresas y en muchos usuarios como para que puedan utilizarlo de una forma tranquila, ¿no? A eso, creo que es eso. Ahí bien importante el punto que toca Elo es, esto que estamos hablando de regulación aplica a las entidades financieras, ¿no? O sea, el público en general puede adquirir criptomonedas, hay entidades o establecimientos regulados, autorizados, bueno, no autorizados, sino digamos que operan de manera legal, o sea, igual aquí yo sumaría otro mito, ¿no? Decir, oye, comprar bitcoins o algo no es algo ilegal, no es algo malo, o sea, sí implica mucha responsabilidad o que se haga un debido conocimiento por parte del cliente, porque hoy en día existen muchos riesgos. Y uno de ellos es incluso el de desconocimiento tecnológico, ¿no? O sea, entender bien dónde se está guardando ese valor. Yo creo que todavía algo de lo que carecen las criptomonedas en general es que no tienen una interfase amigable para el público en general. O sea, cuando a la gente le empiezas a explicar que hay una llave pública y una llave privada y que vas a tener un hash de no sé cuántos caracteres, ahí ya los perdiste, ¿no? Y la gente dice, oye, yo nada más quería hacer un pago, quería mandarle 100 pesos a mi hijo que está en otro estado, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que complicarme la vida entendiendo todas estas cosas tecnológicas que además no son nada sencillas? O sea, realmente sí es un poco sofisticado al principio el concepto. Entonces, nada más redondeando, la regulación solamente aplica a las entidades financieras y hoy en día todavía falta o hay una adopción muy, muy menor en el país debido a estas complejidades, o sea, entender el concepto y también porque va de la mano del tema de inclusión financiera, ¿no? O sea, si en México el 50% de la gente todavía no tiene una cuenta bancaria, bueno, pues no podemos esperar que haya un mayor nivel de adopción de cosas más sofisticadas como las criptomonedas, porque no estamos ahí, ¿no? O sea, todavía nos falta mucho para avanzar en temas de adaptabilidad o incluso en términos de inclusión financiera para estos temas. Muy bien. Y creo que nos das pie justamente a la siguiente pregunta porque es algo que quiero retomar. Esta parte de los riesgos que tenemos al operar con activos virtuales. Hemos visto, obviamente, para igual esto por la parte de, como bien lo dices, en la regulación de entidades financieras, que la ley que regula el blanqueo de capitales considera los activos virtuales, como una actividad vulnerable, ¿no? Y esto depende justamente de la naturaleza de estos y de los riesgos que van asociados o que se han asociado a estos activos virtuales o criptomonedas. ¿Ustedes qué riesgos ven en la parte de activos virtuales y cuáles consideran o cuáles criptomonedas consideran de mayor riesgo? Báselo. Bueno, adelante. Sí. Yo pensaría o creo que valdría la pena mencionar los riesgos, bueno, los que se conocen, o por lo menos los que Basilea tiene mapeados, ¿no? O sea, los principales, el riesgo de mercado, el riesgo legal, el riesgo operativo e incluso el riesgo reputacional. Entonces, sí realmente podemos hablar de que en cada uno de estos tipos de riesgo hay un componente importante en los criptoactivos, pero también nos empezamos a encontrar con un ecosistema y con un sector en donde vemos que algunos sí pueden, o sea, pueden aplicar y algunos otros no. Por ejemplo, si hablamos en cuanto al riesgo de mercado, ¿no? En el Banco de México, en la circular que emite, en la de 2019, nos dice que incluso nos
recomienda un sano distanciamiento con los activos virtuales, precisamente por la volatilidad que presentan. Pero vale la pena destacar que aquí se vuelve todo o sea, se vuelve complejo porque dices, bueno, a ver, la volatilidad de los activos virtuales, ¿de cuáles o de cuántos estamos hablando, ¿no? Alrededor, o sea, se manejan alrededor de más de 5,000 criptoactivos que están mapeados en el CoinMarketCap y algunos son, pues sí, como Bitcoin, que tienen muchísima volatilidad, pero algunos otros criptoactivos o criptomonedas ya tienen, se le llaman stablecoin y simulan la volatilidad de otros activos que hay en los mercados financieros. Por ejemplo, alguna divisa, commodities, pueden simular el precio del oro, el precio, no sé, por ejemplo, el dólar. Entonces, es ahí precisamente cuando vemos que ya no solo es un tipo de criptomonedas, sino son varios. Entonces, sobre los riesgos, pues son diferentes variables las que se tendrían que analizar partiendo de cuál criptoactivo o qué criptoactivo estás utilizando. Si únicamente nos acotamos este contexto de riesgo a Bitcoin, pues sí, o sea, la volatilidad es evidente, pero operar con activos virtuales, por ejemplo, si nos vamos al lado tecnológico, pues es el hecho de que en alguna casa de cambio o en algún exchange donde tú tengas depositados tus criptomonedas, pueda ser hackeada, ¿no? Entonces ahí ya tienes el riesgo tecnológico y también tienes, o sea, no solo tecnológico, sino reputacional, porque una exchange, una casa de cambio que es hackeada, que es vulnerada, pues es primero los fondos, es decir, tienes los fondos para compensar a todos los usuarios. Si no los tienes, bueno, pues ya te metiste en problemas legales bastante grandes. Eso por un lado. Y por el otro, para poder recuperar o para poder volver a tener credibilidad, también es una curva, se puede volver compleja. Entonces, sobre los riesgos, creo que el principal pudiera ser o pudiera estar asociado con el tecnológico, es decir, que estas plataformas que proveen criptomonedas o que utilizan o que operan con criptomonedas, que tengan los controles o los candados en materia de ciberseguridad y que tengan incluso un sistema de liquidez para que puedan responder a los usuarios. Entonces, creo que esos son los principales, dentro de los principales riesgos. Y aquí acotando un poquito, por ejemplo, yo lo he visto, tengo ahí, creo que 0.00005 bitcoins. Y sí, o sea, ves realmente cuando ves la volatilidad que ha tenido en un año, la verdad es que el riesgo de mercado es mucho, la volatilidad es muy alta, pero cuando te vas a un True USD, que justamente simula la tendencia del dólar americano, ves una tendencia más real de esto y la volatilidad en realidad es mínima y va dictada más por un tema de mercado per se que una volatilidad tan alta como la podías tener con un Bitcoin. Y eso es 100%, bueno, yo lo he visto realmente comparando estas dos criptomonedas. Perdón, Gustavo, adelante. No, digo, yo creo que es muy válido el punto. Aquí voy a tratar de hacerla de abogado del diablo porque, digo, fui parte del regulador y me llama, por ejemplo, mucho la atención el comentario que estoy viendo aquí que nos pregunta Cacho Torres de decir, ¿por qué para algunos reguladores y financieros las criptomonedas son vistas como una amenaza? Yo cambiaría el término amenaza por un riesgo. O sea, y para mí tiene una connotación subjetiva en el sentido de que pues, amenaza no es, lo ves como de suyo siempre como algo malo, ¿no? O sea, en realidad los supervisores financieros tienen una metodología que se llama metodología basada en riesgos. O sea, ellos tienen que decir, ok, a ver, temas de volatilidad. O sea, si yo dejo que las instituciones financieras tengan demasiada exposición a criptomonedas y de repente pasa un movimiento como lo que pasó la semana pasada, o cuando fue lo de que se disparó el Bitcoin, luego cayó, ¿cómo le va a afectar eso a una institución financiera, no? Temas de lavado de dinero, o sea, ¿cómo asegurarnos de que no se estén moviendo fondos ilícitos
de un país a otro, ya sea para narcotráfico, terrorismo, porque tampoco podemos dejar de ser, o podemos pecar de ingenuos y pensar que eso no pasa, al contrario, sí está pasando. Y mi punto aquí es que esos riesgos pasan, pero son exactamente los mismos que tenemos con los flujos de dinero normal o de dinero fiduciario. Yo no veo ningún riesgo adicional que no esté pasando, por ejemplo, en temas de PLD, son exactamente los mismos riesgos que se usan con el efectivo o que tiene el efectivo a que tiene el tema de criptomonedas. No hay ni uno más ni uno menos. O sea, la única ventaja aquí es que criptomonedas como Bitcoin son totalmente rastreables y se puede saber qué está pasando o hacia dónde acaban esos montos, ¿no? Eso es algo que no se puede hacer con el efectivo. No podemos saber, por ejemplo, ese billete de 100 pesos que tienes en la cartera, no podemos saber en dónde estuvo antes o en qué manos pasó antes, ¿no? En el Bitcoin al menos eso sí se puede. Pero que si fue parte de un uso ilícito, no, eso es parte inherente pues de la ambición de estos agentes maliciosos que tratan de sacar ventaja de tecnologías nuevas. Y es justamente los reguladores donde tratan de enfocarse. Y para complementar un poquito lo que mencionaba Gus, creo que vale la pena destacar que al final creo que a veces le echamos mucho la culpa a los reguladores. Y bueno, ellos están haciendo un trabajo, o sea, la gente que está en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues ellos ni pusieron la ley y creo que no fueron, o sea, no la elaboraron como tal y dijeron, bueno, queremos regular los activos virtuales, viene un decreto y entonces es a partir de eso en donde se tiene que comenzar a trabajar en ello. Y creo que una parte importante de entender la postura es el desconocimiento. Es decir, ¿cómo podemos soltar o cómo podemos dejar que un fenómeno pueda evolucionar si no sabemos? O sea, yo veía mucho esa parte más o menos como por 2013, 2014, que fue la primera circular del Banco de México sobre las licencias de operar con activos virtuales fue en 2014. Entonces, bueno, no sabemos de qué se trata, no sabemos de qué va esto, en tanto lo investigamos y sabemos de qué se trata, pues lo prohibimos o recomendamos que no lo utilicen. Y creo que eso se puede entender y no solo, claro, o sea, vemos también casos de instituciones financieras tradicionales que hace poco han estado en bancarrota y no operan con activos virtuales y también es un riesgo importante, ¿no? Entonces, yo creo que aquí un factor o un aspecto o una razón por la cual los reguladores pues tienen o tuvieron que tomar esa actitud es en gran medida por el desconocimiento. Por eso es que a mí me parece importante que espacios como este y el hablar y escribir y difundir y seguir como insistiendo con el tema es trascendente porque pues si tenemos un ecosistema en donde todavía no se entiende y todavía resulta complejo, como mencionaba Gus hace rato, pues creo que a partir de estas charlas, de estas conversaciones, se puede hacer un poquito más de difusión y entonces ir poco a poco, ¿no? ir haciendo esta difusión y a irlo entendiendo y hacer, o sea, digerirlo un poco más, ¿no? De tal forma que los reguladores también con casos de uso vayan viendo que tiene cierto, pues, que no es tan caótico como se pensaba, pero bueno, es un fenómeno relativamente nuevo y por eso creo que vale la pena, pues también entender un poquito al regulador, no ponerse totalmente de su lado, al rato van a decir, oye, Eloisa, ¿con quién estás, no? No precisamente, pero sí tener esa empatía, ¿no? Entender por qué lo hacen así. Y algo muy importante es que es un conjunto de factores, ¿no? Como bien lo dicen, es algo nuevo que se está integrando al mercado, entonces hay una baja adopción, por lo mismo hay un bajo uso de estas criptomonedas. Como bien lo dijo Gustavo hace un momento, el uso de estas criptomonedas, no hay una plataforma sencilla en realidad en la cual te pueda decir, como bien lo dijo, mandar dinero de un estado a otro, de un país a otro. Yo lo único que quiero es mandarle dinero a mi hijo para que él esté bien y está estudiando, no sé, en Querétaro, por decir algo, ¿no?
no hay una plataforma sencilla que te ayude a esto al 100%, el bajo uso, el que no hay tantos casos de uso, pues, y el desconocimiento, y que en realidad también todos los tabús que están dentro de las criptomonedas, que se prestan a muchísimas cosas, es más fácil escuchar noticias en contra de las criptomonedas, como lo que pasó en Twitter, que fue un caso que fuera de las criptomonedas fueron únicamente un vehículo. El hackeo fue hacia Twitter, y la reputación de quien están afectando es de las criptomonedas, ¿no? En este caso en específico. Pero bueno, nos podríamos tardar horas hablando de este tipo de casos, porque lo cierto es que pues están crucificando algo que todavía no llegamos a entender, y que los casos de uso no son suficientes para poder decir, mira, tenemos esto y esto. Y como bien lo dijo Gustavo hace un momento, el riesgo que se ha detectado, que se tiene al día de hoy con los activos virtuales, es el mismo riesgo que tienes con el efectivo. Entonces, no crucifiquemos algo más allá de lo que es. Y pasemos a la siguiente pregunta para no cerrarnos en este punto. Y me gustaría saber cuáles son sus perspectivas a corto, mediano y largo plazo de estas criptomonedas. ¿Cómo las ven? ¿Las ven reemplazando en un futuro lejano al efectivo? ¿Ven que cada vez va a haber mayor aceptación, mayores casos de uso? ¿Qué piensan? Cuéntenme. Adelante, Gus. ¿Gus? No, bueno, mira, esta es una de las preguntas que a mí más me emociona contestar, porque me sale el ingeniero, ¿no? Y me acuerdo mucho, por ejemplo, cuando fue el inicio del Internet. De hecho, mucha gente llama a todo el tema de criptomonedas como la tercera generación del Internet, donde el valor ya está guardado en sí mismo en el Internet, no es que viaje sobre las redes, sino está guardado en las redes. Y en ese sentido, yo estoy seguro que hoy en día estamos como en la época cuando mandábamos correos electrónicos con una terminal en línea de comandos, ¿no? O sea, los que nos tocó hacer todavía eso era algo súper difícil, complicado, era algo incipiente, o sea, como que la gente iba a decir, ay, yo no necesito eso, ¿no? O es muy sofisticado para mí, yo no tengo la necesidad de mandar un correo electrónico con línea de comandos. Y hoy en día, 20 años después, es maravilloso ver que todo el mundo tiene un correo electrónico consigo en la bolsa, ¿no? O sea, tú tienes tu celular, el 96% de la gente no sabe cómo sirve un sistema de correo electrónico, pero todo el mundo lo usa, o sea, y es algo que te ayuda en toda la vida, en tu día a día, en el trabajo, para comunicarte, para comprar cosas. Y entonces, hoy en día estamos justamente, yo creo, en la época de enviar correos en línea de comandos. Ya vamos un poquito saliendo de eso, yo como que ya está un poquito más amigable, pero imagínense todo lo que falta por delante, ¿no? O sea, a partir de eso, todo lo que se dio después, temas de comercio electrónico, temas de los smartphones, aplicaciones que están siempre con nosotros. Entonces todavía falta mucho para ver de ese tema, ¿no? Y obviamente toda la adopción de la tecnología y del concepto, vamos a ver un crecimiento en el largo plazo, eso estoy seguro. Yo creo que en el corto plazo el sistema o el ecosistema de las criptomonedas va a seguir en esta parte de difusión, de nuevas propuestas, proyectos, de seguir impulsando y haciendo cursos, pláticas. Creo que en el corto plazo eso va a seguir existiendo, o por lo menos va a tener mayor, se va a destacar más. En el mediano plazo, estoy pensando tal vez no sé, no quisiera dar un tiempo específico, pero tal vez en 2 años, año y medio, tendríamos que empezar a ver más casos de uso. Digo, ya pasaron 10 años desde que surgió Bitcoin, pero ahorita lo que vemos es que hay muchas empresas de blockchain y de hecho, a modo de crítica, creo que tenemos también muchas empresas de blockchain que están metiéndole muchísima publicidad a su producto o a su empresa, pero no nos queda claro específicamente qué hacen. Entonces, de repente vemos una empresa de blockchain que está haciendo ruido, que hace eventos, o sea, que está muy metido dentro en el ecosistema,
pero me parece que no se está poniendo énfasis en la propuesta de valor. Entonces, me parece que a mediano plazo, pues las casas de cambio, las exchanges van a seguir existiendo, exchanges centralizadas, es decir, que están pues bajo la lupa de las autoridades, ¿no? Principalmente, y que digamos que son las casas de cambio que se portan bien, por así decirlo, y que se alinean con las disposiciones que emiten los reguladores. Pero también veo que va a empezar a existir esta otra parte de finanzas descentralizadas, en donde se van a ofrecer otro tipo de productos, o sea, ya no solo el intercambio o compraventa de criptomonedas, sino más difusión a productos que ya existen, por ejemplo, hacer créditos con criptomonedas, utilizar las criptomonedas que podamos tener para tener acceso a otro tipo de productos como el financiamiento. Y a mediano plazo también creo que las autoridades van a ir haciendo, al menos quiero creer que así va a ser, van a tener un poco más de flexibilidad, si bien es cierto te van a acotar o te van a poner un marco regulatorio, pero creo que podrían dejarte en la medida de lo posible seguir utilizando y crear más proyectos utilizando la tecnología blockchain, utilizando las criptomonedas. Y pues, digamos, ya a muy largo plazo, que estaría yo pensando en 5 años, 10 años tal vez, no lo sé, pero a largo plazo me parece que ya vendría esa parte de masificar las propuestas que se puedan estar generando en el siguiente año. Y creo que algo importante es que empecemos a ver empresas grandes que están haciendo uso de la tecnología, que lo están haciendo amigable, y a partir de eso que las demás empresas, las pequeñas, las medianas, lo comiencen a replicar. Pero sin lugar a duda, todavía es un trabajo muy importante, como mencionaba Gus. Creo que la clave fundamental es cómo hacerlo amigable para los usuarios. La experiencia de usuario marca la adopción de esto, ¿no? Entonces, a medida que esa experiencia de usuario vaya creciendo, vaya mejorando, va a ser en la medida en la que más fácil va a ser la adopción de estos, ¿no? Y retomando justamente un poquito la parte de inicio, ya que nos quedó claro que el principal mito es no nos vamos a hacer ricos con criptomonedas. O sea, no, déjenlo como mito, muchachos, todos los que nos están viendo, no se van a hacer ricos con criptomonedas de la noche a la mañana, no va a pasar. Pero en su experiencia y en el conocimiento que tienen, ¿qué criptomonedas ustedes recomendarían? Dirían, oh, fíjate, con esta se tiene una buena experiencia, la experiencia de usuario, esto tiene muy buena tendencia, no tiene tanta volatilidad. ¿Cuáles recomiendan ustedes? Híjole, esa es una pregunta bastante difícil de contestar porque yo creo que la decisión de usar cierta criptomoneda o no ya depende de cada uno y del análisis que haga uno de esa criptomoneda, ¿no? Es como si le preguntaras a alguien, oye, ¿cuáles son las acciones que tengo que comprar en la bolsa? Pues no sé, o sea, porque depende primero de tu perfil de riesgo, depende de qué tanto conocimiento tengas sobre esas acciones que vas a comprar, incluso depende de qué tanto te guste la industria sobre la empresa que estás queriendo comprar acciones, ¿no? A lo mejor tú eres muy bueno para entender la industria de la construcción, pues compra acciones de la construcción, ¿no? Digo, por darte un ejemplo, y en el caso de criptomonedas, yo creo, yo me iría con las top 5, 3 tal vez, y siempre haciendo un análisis muy concienzudo de saber qué están haciendo y entender bien cuál es la diferencia entre una y otra. O sea, ¿por qué hace diferente Ethereum de Bitcoin o qué hace diferente a Zcash de las otras dos anteriores? ¿Cuál es su filosofía detrás? Y insisto, es lo mismo, así como cuando quieres comprar una acción o un bono, tienes que bajar el prospecto y entender, decir, a ver, ¿quién me está emitiendo esta acción? ¿Quién me está emitiendo este bono? ¿Para qué quiere el dinero? ¿Cómo se va a manejar el flujo de dinero que va a generar esta acción o este bono?
lo mismo tendríamos que hacer con las criptomonedas que queramos a comprar, ¿no? Y entonces ahí se vuelve divertido porque te vuelves experto en ir revisando, analizando cada una de las criptomonedas que hay y tú mismo te formas un criterio de decir, ok, oye, esta me gusta porque yo compagino con los valores que están promoviendo o con la forma de que están tratando de abordar ciertos problemas, le voy a invertir, ¿no? La voy a comprar, pero siempre es un criterio o el análisis siempre debe venir del que lo compra, generalmente. Sí, creo que aunado a lo que comenta Gus, es sumamente, o sea, la primera pregunta sería, ¿qué quieres, o sea, qué quieres obtener con la criptomoneda? O sea, ¿quieres hacer trading? ¿Quieres invertir? ¿Quieres hacer pagos? O sea, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres ahorrar? Creo que esa sería la primera pregunta que yo me haría. O sea, a ver, únicamente quieres hacer transferencias, bueno, pues a lo mejor te convendría, a lo mejor no te convendría Bitcoin, sino te convendría un stablecoin, el True USD, no sé, alguna otra criptomoneda que te permita hacerlo en menor tiempo que lo puedes hacer con Bitcoin, por ejemplo. Si tú me dices, y bueno, quiero destacar que no es una recomendación para inversión, porque yo no hago recomendaciones para invertir, sí para que lo usen y adquieran la experiencia de usarlo, porque si no lo tenemos, si no lo palpamos es difícil empezarse a familiarizar, pero tal vez si se trata bueno, a ver, quiero tener un ahorro, pues a lo mejor yo recomendaría Bitcoin, pero el riesgo de tener Bitcoin es que tú lo compraste ahorita y nos gana, y si está en $9,000 y mañana sube a 11,000, pues vamos a estar contentos, pero si empieza a bajar como en marzo, que se va a $4,500, pues nos va a generar mucho temor. Entonces, si no tenemos conocimiento en lo absoluto, yo primero pensaría, a ver, queremos ser traders, porque para hacer trading y para estar haciendo estas actividades de especulación, pues no es un tema propio de las criptomonedas, ¿no? Sino son temas financieros y de muchísimo tiempo de estudio y de experiencia para comenzar a hacer este tipo de operaciones. Lo que yo sí podría decir es, ok, si tienen una cantidad pequeña, no sé, $50 o $25, cómpralos, compra Bitcoin y manténlos, o sea, déjalos ahí, o si te pueden pagar en Bitcoin también. O sea, en mi caso, yo, por ejemplo, utilizo Bitcoin y otras criptomonedas para recibir pagos con Bitcoin, ¿no? O algún stablecoin. Entonces, es una forma de utilizarlo y es una forma también yo lo veo como ahorro, por ejemplo. O sea, yo no estoy en la pantalla haciendo trading porque mi cabeza y mi hígado no me da para eso, ¿no? O sea, no soy experta en eso. Hay gente que sí lo hace, pero insisto, ¿qué quieres hacer con la criptomoneda? Si tu objetivo a lo mejor es, tienes una idea, quieres buscar una parte de financiamiento a través de una criptomoneda, pues en México no lo vas a poder hacer. ¿Por qué? Porque el Banco de México no quiere que haya ofertas iniciales de moneda. Entonces, básicamente yo no me atrevería a recomendar alguna, si es que estamos hablando de inversión. Yo más bien lo que recomendaría es que compren una cantidad pequeña y que comiencen a utilizarla entre sus conocidos o con gente que también esté interesada en el tema. Regla de oro, no inviertas más de lo que estés dispuesto a perder, ¿no? O sea, no apuesten ahí su fondo de pensión, no hipotequen su casa ni nada de eso, no es buena idea. Pasa, Muy bien. por eso le decimos, porque sabemos que hay gente No, que... sí, conocí un caso. O sea, sí, no. Conocí un caso y es justamente con Bitcoin, que sí puso ahí una cantidad fuerte de ahorros cuando el Bitcoin estaba más o menos, cuando empezó todo el tema de la burbuja del Bitcoin, y de repente, ¡pum! Y pues, ¿qué dices, no? También es como bien lo decía Eloisa, es qué es lo que quieres, ¿no? Es muy importante saber qué es lo que estás buscando y en base a eso decidir y hacer el análisis, como lo decía Gustavo, y en base a eso tomar la mejor decisión de
qué Bitcoin es el que, bueno, qué Bitcoin, qué criptomoneda va a ser la que mejor se ajuste a esto que nosotros estamos buscando o a lo que queremos hacer, ¿no? Vamos a contestar algunas preguntas de nuestros participantes que están viéndonos. Ya contestamos la primera pregunta de Cacho Torres. Vamos con J. Miguel RZC. Dicen, ¿no creen que las regulaciones son ambiguas, incluso demasiado tardías en el proceso? Gustavo, ¿qué opinas? Sí, las regulaciones pueden ser ambiguas. Eso tiene una razón de ser en general, sobre todo a nivel ley te dan un marco general o sea, una ley introduce el concepto y luego la regulación te dice cómo operar ese concepto. Y sí, efectivamente, algunas veces pueden ser tardías o ambiguas. Luego aquí es interesante porque vemos opiniones encontradas, ¿no? Dicen, oye, algunas son regulaciones demasiado tardías y hay alguien que dice, no, a lo mejor son muy tempranas y frenan la regulación, ¿no? Frenan la innovación. Ese es igual un debate, nos podríamos quedar aquí platicando cuál es el buen timing de una regulación o no. Todo depende a quién se lo preguntes, ¿no? Si se lo preguntas a la autoridad o se lo preguntas al emprendedor, o sea, seguramente te van a decir totalmente lo opuesto. Claro. Eloisa. Pues nada, siendo un poco consistente con lo que mencionaba Gus, creo que es delicado y a mí me gusta siempre tomar el ejemplo de cómo se define activo virtual en la ley. Es algo con lo que soy muy insistente porque me parece que hay una contradicción muy, muy grande en el hecho que para empezar, se define activo virtual como esa representación de valor utilizada entre el público como una forma de pago o un medio de pago para todo tipo de actos jurídicos. Entonces, yo no soy abogada, pero si tenemos abogados de este lado, creo que el hecho de que en el artículo 30, en esta definición de activos virtuales, se defina o esté implícito para todo tipo de actos jurídicos, entonces si revisas la teoría general de dinero y la política monetaria y la ley monetaria, ahí empiezas a ver que de manera indirecta, y bueno, esto sería debate para los abogados, pero ahí si tenemos abogados, bueno, lo pongo sobre la mesa para que Busquen YG Consultores, por favor, para este tipo de temas. para que se discuta, porque cuando lo pones como un instrumento para todo tipo de actos jurídicos, le estás dando cierto poder liberatorio. Y ese poder liberatorio en la ley monetaria únicamente lo tiene el dinero. Entonces, en la ley FinTech me dices que, o sea, yo que soy ingeniera, que tengo nulos conocimientos en leyes, yo diría, bueno, entonces es dinero o no es dinero, porque lo estás acotando o le estás dando poder liberatorio al momento de decir que es para todo tipo de actos jurídicos. Entonces, bueno, son ese tipo de cosas en donde justo, como para retomar y regresar a tu pregunta, es esa ambigüedad, ¿no? Es esa ambigüedad. ¿Y qué pasa cuando las leyes no son claras? ¿Cómo puedes aplicar una ley o en un caso de controversia no sé, alguna fintech, alguna ITF que entre en controversia por un tema de activos virtuales? ¿Cómo podrías hacer una resolución si tu propia definición no es clara? Entonces, esa parte me parece que quedó bastante ambigua en la ley fintech, ¿no? Y como bien lo dices aquí, podríamos entrar en una plática muy larga sobre todas estas ambigüedades, porque al final del día, pues yo también soy ingeniero en sistemas computacionales, y nuestro perfil es muy cuadrado y va pasito por pasito, y esto debe de ser así, 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 así. Y cuando ya empiezas a revisar todo a nivel macro y empiezas a decir, bueno, aquí me dices esto y aquí me dices esto otro, entonces eso no es, ya se vuelve un tema de debate, el cual también es un tema muy interesante y próximamente posiblemente lo tengamos aquí, y que me encantaría que estuvieran ustedes para poder ver sus opiniones, pero es un tema muy, muy, muy amplio, es un tema de mucho debate y que realmente 1 hora, 2 días, 3 días no nos son suficientes para poder aterrizar todos nuestros puntos de vista. Entonces, muchísimas gracias y pasemos a la siguiente pregunta. Todavía tenemos tiempo.
Nos pregunta Nacho Flores, ¿ustedes imaginan que como ciudadanos lleguemos a utilizar dos sistemas financieros? Por un lado, un sistema regulado y por otro lado, un sistema desregulado. Eloísa, te veo con ganas de contestar. No, Gus, adelante, Gus. Yo creo que mi opinión personal es que no, porque para que usemos un sistema desregulado totalmente todos, tendríamos que tener una capacidad de aceptación de ese pago en todos los lugares. O sea, que hasta el de la tiendita te acepte criptomonedas. Y eso honestamente no va a pasar en el corto plazo. O sea, Correcto. mejor en décadas tal vez, pero ahorita no va a pasar. O sea, entonces, esa es mi visión, ¿no? O sea, hay unas... Vamos, si todavía no podemos subir a la gente al sistema, a los canales financieros digitales, ya subirlos a un tema de criptomonedas alternativo se ve más cuesta arriba, ¿no? Pero yo creo que sí se va a retroalimentar todo este tema de estos temas de criptomonedas, finanzas descentralizadas, ya lo había mencionado él y todo. Yo creo que se van a ir permeando y el sistema financiero lo va a ir adoptando poco a poco para ciertos casos de uso, ¿no? Y ahí es donde va a haber el beneficio para todo el público en general. Yo lo que le diría a Nacho es que depende, o sea, sí, porque creo que aquí en gran medida es ¿qué tanto me beneficia usarlo? Es decir, por ejemplo, me ha tocado experiencia con personas que dicen, Codi, esta aplicación que desarrolló el Banco de México, que pues creo que quedó en un muy buen intento porque, no, bueno, al menos yo no he visto estadísticas de la usabilidad, pero al parecer no es algo que la gente esté utilizando. Y creo que en gran medida la gente no lo utiliza por una razón, porque tengo que crear una cuenta y entonces ahora el Banco de México va a saber y entonces me van a fiscalizar y entonces, o sea, empiezan una serie de temores que la gente no quiere experimentar porque simplemente es a través de estas plataformas digitales y es la autoridad y entonces ya no se sabe si es bien intencionado o no. Sobre pensar en un sistema regulado y uno desregulado, pues creo que esos sistemas ya los tenemos desde hace muchísimo tiempo. O sea, no solamente en la parte de las criptomonedas, ¿no? O sea, con otros casos, pues vemos cómo se mueven muchísimo capital de otras formas. Y bueno, pues es a través de mecanismos que no están dentro de la ley o de la regulación. Creo que eso ya existe, pero específicamente con las criptomonedas, me parece que la respuesta está en función de el beneficio que le puede encontrar un usuario. Es decir, vemos casos como el de Uber, por ejemplo, en Colombia tuvieron que cerrar, bueno, porque les dijeron ya tienes que cerrar, pero atendió una necesidad y a los usuarios les gustó y entonces comenzó esto que muchos, o digamos la mayoría de los taxis decían, es que esto es ilegal, es que esto no es permitido, es que podríamos pensar que ese era un sistema desregulado, pero al final el usuario prefirió este esquema. ¿Por qué? Por una serie de beneficios. Me parece que en el caso de las criptomonedas tendría que ser algo similar. O sea, hace unos días estaba revisando un caso en El Salvador en donde la gente no necesariamente está involucrada con conocer conceptos de tecnología, pero utilizan hay una empresa, no recuerdo el nombre ahora, pero hay una empresa en El Salvador en donde permite hacer la convertibilidad de Bitcoin a moneda, bueno, a moneda del Salvador y también permite hacer donativos y permite comprar despensas. Entonces, la gente lo usa, o sea, igual no sabe ni qué es Proof of Work, ni hash, ni nada de eso, pero la gente lo usa porque le está encontrando un beneficio. Y bueno, pues creo que en El Salvador estamos hablando de que este mecanismo no está regulado, pero lo están utilizando. Entonces, creo que es eso. O sea, si van a existir, pues me parece que depende de qué tanto los usuarios lo puedan, les pueda crear valor a los usuarios. Muy bien, pues lamentablemente el tiempo nos ha alcanzado y debemos de terminar esta sesión. Muchísimas gracias, Eloísa, muchísimas gracias, Gustavo. Nuestros dos expertos del día de hoy son, wow, una maravilla. Estoy
Gratamente complacido y gratamente asombrado. Muchísimas gracias por participar con nosotros. A todos los que nos están viendo, muchísimas gracias por vernos. Si quieren seguir enterados de todo lo que pasa en el mundo financiero, por favor, síganos en nuestras redes sociales, @YG Consultores, en Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Y muchísimas gracias por participar, Eloisa, Gustavo. Gracias a usted. Muchas gracias. Un gusto como siempre. Justo, Gus, Rodrigo. Gracias y nos vemos en el próximo YG Talks. Hasta luego.